Epicentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. La presidenta del Consejo de Cartagena, Gloria Estrada, fue detenida junto a su esposo y un acompañante. La detención la hizo la Policía Metropolitana de Cartagena cuando realizaban actividades de control. En el vehículo fueron encontrados 1 kilo de cocaína, dinero en efectivo y armas. De acuerdo con las autoridades, estas personas enfrentarían el delito de porte y tráfico de estupefacientes. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Colombia registró el número más alto de contagios de toda la pandemia. Según el más reciente informe del Ministerio de Salud, este viernes se reportaron en Colombia 34.923 casos nuevos, la cifra más alta de contagios hasta el momento. Las muertes también registraron una de las cifras más altas de los últimos 6 meses. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El precio de la papa está por las nubes. En la central de abastos Corabastos, el producto ha sufrido un incremento del 115% solo en este mes. El incremento en el precio tiene que ver con el alza en los insumos agropecuarios, una situación que ha llevado a que desaparezcan muchos de los medianos y pequeños productores que han tenido que abandonar sus cultivos. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Inteligencia de Estados Unidos alerta que Rusia está preparando una operación de sabotaje en Ucrania para justificar una invasión. Corea del Norte efectúa un tercer ensayo balístico con misiles en menos de 2 semanas y pese a sanciones de Estados Unidos. El primer ministro británico Boris Johnson tuvo que pedirle disculpas a la reina Isabel II por fiesta en víspera de funeral de su esposo. La mitad de los hospitales de los Estados Unidos están casi al límite de su capacidad en medio de la imparable propagación de la variante Omicron. Alemania alcanzó un nuevo récord de contagios diarios por tercer día consecutivo y también superó su propio máximo de incidencia acumulada. Israel detecta 20 casos de una nueva subvariante de Omicron que podría tener mayor letalidad. La inflación en España cerró 2021 con una tasa del 6.5%, la más alta desde mayo de 1992. Ghislaine Maxwell ya no protegerá la identidad de 8 famosos amigos de Jeffrey Epstein en demanda por abuso sexual. Buenos Aires alcanzó los 41.5 grados, la temperatura más alta de los últimos 64 años. Melania Trump subasta su sombrero blanco y la puja inicia en los $250,000. Así es, en otras noticias del mundo, la inteligencia de Estados Unidos lanzó una dura alerta sobre el actuar de Rusia. Aseguran que Moscú está planeando una operación secreta para justificar una invasión a Ucrania, por lo que Estados Unidos advirtió que no dudará en responder con sanciones, a pesar de que el Kremlin tachó de infundados los hechos. Un funcionario del gobierno estadounidense aseguró a la cadena CNN que tiene información que indica que Rusia está preparándose para llevar a cabo una operación en el este de Ucrania conocida como bandera falsa, que no es más que una maniobra diseñada para aparecer como si fueran realizadas por otras entidades. Según las pruebas que dice Estados Unidos tener, Moscú posicionó un comando entrenado en la guerra urbana y en el uso de explosivos para llevar actos de sabotaje. Our intelligence community has developed information, which has now been downgraded, that Russia is laying the groundwork to have the option of fabricating a pretext for an invasion, including through sabotage activities and information operations, by accusing Ukraine of preparing an imminent attack against Russian forces in eastern Ukraine. Rusia tiene 100.000 soldados alineados junto a Ucrania con tanques y artillería. Sullivan aseguró que la nación norteamericana está preparada por si Rusia no quiere seguir la vía diplomática. We're prepared to continue with diplomacy to advance security and stability in the Euro-Atlantic. We're equally prepared if Russia chooses a different path. We continue to coordinate intensively with partners on severe economic measures in response to a further Russian invasion of Ukraine.
El hallazgo de los servicios de inteligencia estadounidenses se produce después de una semana de reuniones diplomáticas entre funcionarios rusos y occidentales sobre la acumulación de decenas de miles de tropas por parte de Rusia a lo largo de la frontera de Ucrania. Pero las conversaciones no lograron ningún avance, ya que Rusia no se comprometió a reducir la tensión y los funcionarios estadounidenses y de la OTAN dijeron que las exigencias del Kremlin, incluida la de que la OTAN nunca admitiera a Ucrania en la alianza, no eran válidas. Corea del Norte lanzó 2 nuevos misiles en su tercer ensayo balístico en menos de 2 semanas y pese a las nuevas sanciones impuestas por los Estados Unidos, que consideraron las acciones de Pyongyang como una amenaza para la seguridad internacional. Asegurando que jamás renunciará a su derecho a defenderse, el régimen norcoreano intensificó su programa armamentístico y nuclear. Pyongyang disparó hoy 2 nuevos misiles, según informó el ejército surcoreano, en el que fue el tercer ensayo realizado por esta nación desde el inicio de 2022, pese a las nuevas sanciones de Estados Unidos. Los proyectiles recorrieron una distancia de 432 kilómetros a una altura de 36 kilómetros y cayeron cerca de la zona económica exclusiva de Japón. La comunidad internacional denuncia que estos reiterados esfuerzos demuestran que el régimen busca mejorar sus tecnologías de lanzamiento, representando una amenaza a la estabilidad en la península coreana en un momento crítico. A los lanzamientos de hoy se suman las 2 pruebas de supuestos misiles hipersónicos de hace unos días. El primer ministro británico Boris Johnson tuvo que pedirle disculpas a la reina Isabel II después de que se reveló que en la sede del gobierno se realizaron 2 fiestas que involucraron una maleta llena de alcohol y bailes hasta el amanecer mientras la monarca se preparaba para enterrar a su esposo, el príncipe Felipe de Edimburgo, y estaban en vigor las medidas de confinamiento en Reino Unido. Concluye una semana desastrosa para el primer ministro Boris Johnson, cada vez más hundido en la crisis y al borde de su salida del gobierno británico por los recientes escándalos desatados por la celebración de fiestas en la sede del Ejecutivo en plena pandemia. Ahora se le suma un insulto directo a la monarquía inglesa después de que se reveló que el 16 de abril de 2021, el personal de Downing Street había celebrado por todo lo alto la partida de 2 colaboradores y las fiestas incluyeron una maleta llena de alcohol y bailes hasta el amanecer. Justo en la víspera del funeral del esposo de la reina Isabel, el príncipe Felipe de Edimburgo, y cuando las reuniones sociales en el interior y en el exterior estaban limitadas e incluso la población tenía prohibido despedirse en persona de sus familiares moribundos. De hecho, la imagen del rigor de los confinamientos en el Reino Unido la protagonizó la reina con su riguroso luto, sentada totalmente sola en la capilla del castillo de Windsor durante el funeral. La revelación obligó al primer ministro a pedir disculpas, asegurando que es profundamente lamentable que esto haya tenido lugar en un momento de luto nacional, pero la polémica pone a Johnson contra las cuerdas, especialmente ante la enorme presión por parte de algunos de sus propios parlamentarios conservadores para que renuncie, pese a que el premier asegura no haber estado presente en las celebraciones. La mitad de los hospitales de los Estados Unidos están casi al límite de su capacidad en medio de la imparable propagación de la variante Omicron, que ya ha obligado a los sistemas sanitarios a suspender los procedimientos no urgentes y cuando ya en 24 estados del país al menos el 80% de las camas de hospital están ya ocupadas, mientras en 18 estados están en uso el 85% de las unidades de cuidados intensivos. A medida que las hospitalizaciones por COVID-19 alcanzan nuevos máximos en Estados Unidos, cada vez más son los estados y sistemas de atención médica que están suspendiendo sus procedimientos no urgentes y apoyándose en la Guardia Nacional para llenar los vacíos de personal. Cerca de 160.000 estadounidenses están hospitalizados con COVID-19, cifra que supera los récords establecidos en el repunte de invierno pasado, y los hospitales necesitan personal adicional para ayudar a brindar atención. Esto debido a que el aumento de la variante Omicron, que se detectó hace poco más de 6 semanas, ha golpeado a los trabajadores de primera línea en el sector médico, quienes han salido de funciones para aislarse y recuperarse tras contagiarse mientras brindaban atención. Además, el embate de esta nueva ola de la pandemia ya deja a la mitad de los hospitales estadounidenses casi al límite de su capacidad. De hecho, en 24 estados del país, al menos el 80% de las camas de hospital ya están ocupadas. Y en 18 estados están en uso el 85% de las unidades de cuidados intensivos. En algunos casos, como Texas, estas cifras están ya rozando el límite.
El crecimiento de los contagios de Omicron es casi una línea vertical en Estados Unidos, que registró más casos de coronavirus en la última semana que en ningún otro periodo de 7 días durante la pandemia. Ante el aumento de casos impulsados por la variante Omicron, los estadounidenses podrán pedir desde el próximo 19 de enero de forma gratuita test rápidos de COVID-19 a domicilio. A partir de este sábado, muchos estadounidenses pueden hacerse pruebas de COVID-19 en casa sin costo a través de su seguro privado. Pueden obtener las pruebas caseras en farmacias, minoristas y vendedores en línea. Se trata de un nuevo y ambicioso intento de la Casa Blanca por abordar la escasez de test en todo el país, aunque la oferta será limitada. Cada hogar podrá solicitar hasta 4 tests de forma gratuita. La página covidtest.gov proporcionará las pruebas rápidas sin costo y también incluirá el precio del envío. Además, la Casa Blanca dijo que los tests serán enviados entre 7 y 12 días después de solicitados a través del servicio postal, que promedia entre 1 y 3 días de demora para sus envíos de primera clase en territorio nacional. La administración de Biden también suministrará 10 millones de pruebas de COVID-19 adicionales por mes a escuelas y estudiantes en un esfuerzo por mantener las aulas abiertas. Distribuirá 5 millones de pruebas rápidas gratuitas y 5 millones de pruebas PCR gratuitas a las escuelas cada mes. El gobierno enfrentaba críticas por la poca oferta y las largas filas para las pruebas en medio de un ascenso de los casos de COVID-19 impulsados por la variante Omicron, por lo que Biden anunció el mes pasado que compraría 500 millones de pruebas hogareñas, que luego fueron duplicadas a 1.000 millones de pruebas. La OMS avaló 2 nuevos medicamentos para tratar el COVID-19, que incluye un tratamiento a base de anticuerpos sintéticos y un fármaco en general utilizado para la artritis, que con su visto bueno el organismo ya ha recomendado 5 tratamientos contra el coronavirus. En su octava actualización de las pautas sobre tratamientos farmacológicos para el COVID-19, la Organización Mundial de la Salud recomendó oficialmente 2 nuevos medicamentos contra el coronavirus en casos muy precisos. El primero es el Stromivab, que se recomienda para pacientes que contrajeron COVID-19 sin gravedad pero con alto riesgo de hospitalización, mientras su beneficio en pacientes que no corren ese riesgo es demasiado bajo. El segundo es el Baricitinib, en general utilizado para la artritis y que es recomendado para pacientes aquejados con un COVID grave o crítico, además que debe ser administrado combinado con corticoides. Esto mejora la tasa de supervivencia y reduce la necesidad de someterse a ventilación mecánica. Con estos 2 fármacos, ya son 5 los tratamientos recomendados por la OMS para tratar el COVID-19. Alemania alcanzó un nuevo récord de contagios diarios por tercer día consecutivos y también superó su propio máximo de incidencia acumulada. Esta nación está siendo golpeada por una 5ª ola de la pandemia, principalmente impulsada por la variante Omicron, que ya representa el 73% de los contagios en territorio germano. Alrededor del 1% de la población alemana está actualmente infectada por COVID-19, así lo alertaron las autoridades sanitarias de esta nación europea, que han expresado su fuerte preocupación por el virulento avance de una 5ª ola de la pandemia, advirtiendo que nunca se habían visto tantos contagios como en los últimos días. Y es que por tercera jornada consecutiva, Alemania alcanzó un nuevo récord de casos diarios después de que confirmó más de 92.200 infecciones en las últimas 24 horas. Además, la incidencia acumulada en territorio alemán también alcanzó un nuevo máximo hasta los 470 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en una semana. Las autoridades también advierten que Alemania está entrando a una nueva fase de la pandemia y se están preparando para un aumento de los casos de COVID-19 y de las hospitalizaciones en los próximos días y semanas, cuando Omicron ya representa el 73% de todos los casos notificados en este país. El Ministerio de Salud de Israel notificó que se detectaron 20 casos de una subvariante de Omicron en el país. A medida que millones de personas se contagian de coronavirus todos los días en el mundo, hay más probabilidad, según los expertos, de que ocurran mutaciones. Y cuando esto ocurre con mayor probabilidad en personas no vacunadas, pueden surgir nuevas variantes del coronavirus que pueden ser más benignas, más contagiosas o más mortales. El Ministerio de Salud de Israel anunció el descubrimiento de varios casos de infectados con una subvariante de la cepa Omicron. Hasta el momento se han contabilizado al menos 20 casos de este tipo en el país. Según científicos israelíes, se trata de BA2, que ya se ha identificado en varios países
y lleva mutaciones adicionales más allá de las que posee Omicron, pero no se sabe si es más peligrosa. India superó los 250.000 casos diarios de coronavirus por primera vez en 7 meses. Las autoridades sanitarias del país reportaron este viernes 264.202 contagios de COVID-19 en una tercera ola que ha provocado un rápido aumento de las infecciones y números récord en Nueva Delhi. Mientras que un evento religioso en el que se prevé la participación de miles de devotos hindúes causa inquietud entre los expertos. La inflación en España cerró 2021 con una tasa del 6.5%, la más alta desde mayo de 1992, tras una escalada de 10 meses consecutivos que se sintió primero con la disparada en los precios de la electricidad y de los combustibles y acabó dejando su huella en los precios de los alimentos. El encarecimiento del gas, los cuellos de botella en el comercio global y las subidas del transporte y las materias primas han sido contratiempos resbaladizos para gran parte de las economías europeas que han sido incapaces de hacer frente en medio de un creciente malestar ciudadano por la pérdida de poder adquisitivo. España no fue un caso diferente y la inflación en la nación ibérica cerró 2021 con una tasa del 6,5%, la más alta desde mayo de 1992, tras una escalada de 10 meses consecutivos que se sintió primero con la disparada en los precios de la electricidad y de los combustibles y acabó dejando su huella en alimentos como el aceite de oliva, la carne o la fruta. Los precios avanzaron en España una media del 3,1% en los 12 meses del año pasado, mientras la electricidad se disparó un 72% en tasa interanual y ni siquiera la bajada de impuestos emprendida por el ejecutivo de Pedro Sánchez, que evitó un aumento de casi el 97%, pudo hacer algo para contrarrestar la inflación que llegó a su nivel más alto de los últimos 29 años. Francia anunció la contratación de 8.000 profesionales en las escuelas con el objetivo de afrontar la sobrecarga de trabajo que experimentan algunas instituciones ante la fuerte ola de COVID que golpea a esta nación europea, donde los maestros realizaron una huelga masiva en rechazo a las medidas tomadas por el gobierno para hacer frente a la pandemia en las instituciones. Después de que más de un 60% de los profesores de escuela primaria y secundaria se tomaron las calles de Francia en una huelga general por los constantes cambios en los protocolos de control sanitario, que además de ser engorrosos no eran comunicados a los docentes, el gobierno francés reconoció haber cometido errores tras la movilización en la que participaron cerca de 100.000 personas y tomó medidas con el anuncio de la próxima contratación de cerca de 8.000 profesionales en las escuelas, entre profesores, administrativos y vigilantes, para hacer frente a la sobrecarga de trabajo y a las nuevas necesidades derivadas del repunte epidémico en Francia. De hecho, para intentar aplacar el malestar en los centros escolares, el ejecutivo de Emmanuel Macron también anunció que se van a contratar a 3.300 profesores adicionales hasta finales de año, mientras decidió aplazar una serie de evaluaciones que debían realizarse la próxima semana. Además, se confirmó que se van a enviar a los centros educativos 5 millones de tapabocas y por ahora el protocolo sanitario no se modificará más. Se agrava la escasez de productos y alimentos en Estados Unidos, donde el implacable avance de Omicron y el mal clima han agravado los problemas en la cadena de suministro, la subida de precios y a la falta de mano de obra que han afectado a los minoristas, que cada vez tienen más problemas para evitar que los estantes de sus negocios se queden vacíos. En todo Estados Unidos crecen los reportes de estanterías en mercados sin productos y alimentos básicos como enlatados, verduras, cárnicos, cereales y hasta papel higiénico. Situación que evidencia que esta nación norteamericana nuevamente enfrenta una escasez que se agrava cada día con la subida de precios más alta en los últimos 40 años y la irrupción de la variante Omicron, que ha recrudecido los problemas en la cadena de suministros y la escasez de mano de obra, a lo que se suma el mal tiempo que ha obligado a muchos a quedarse en casa. Los supermercados están operando con menos empleados de lo normal, con hasta menos del 50% de su personal, mientras la falta de existencia supera una tasa del 15%. La gente no solo se está abasteciendo de más alimentos, sino que este nivel de demanda se ha elevado con una ola de compras nerviosas que ha contribuido a que parte de las estanterías de las tiendas estén vacías a nivel nacional. Justamente en Estados Unidos, las ventas minoristas cayeron sorpresivamente durante la temporada de compras navideñas y llegaron a su nivel más bajo en 10 meses, datos que evidencian la desaceleración en la recuperación económica del país norteamericano tras la irrupción de la variante Omicron.
Cuando la variante Omicron del coronavirus comenzaba a extenderse en los Estados Unidos, los consumidores redujeron el gasto en una serie de establecimientos minoristas durante la temporada de compras navideñas de diciembre, lo que provocó que las ventas al por menor cayeran 1,9% en el último mes del año 2021. Un sorpresivo desplome que resulta ser el peor en 10 meses y se dan momentos en los que la economía estadounidense se enfrenta a una elevada inflación que subió los precios de numerosos productos. Las ventas minoristas en Estados Unidos se componen sobre todo de bienes, mientras que servicios como la sanidad, la educación y el alojamiento en hoteles constituyen la parte restante del gasto de los consumidores. Ghislaine Maxwell ya no protegerá la identidad de 8 famosos amigos de Jeffrey Epstein, mencionados en la demanda por abuso sexual de Virginia Giuffre. Ghislaine Maxwell ha renunciado a su batalla para mantener selladas vastas franjas de información sobre su operación de tráfico sexual con Jeffrey Epstein después de que la supuesta víctima Virginia Giuffre solicitara que se hicieran públicas. Los abogados de Giuffre, quien acusó a Maxwell y Jeffrey Epstein de abusar sexualmente de ella, han luchado durante mucho tiempo para revelar los nombres de 8 personas no identificadas que se mencionan en su demanda civil de 2015. Las personas se identifican en los documentos judiciales únicamente como 17, 53, 54, 55, 56, 73, 93 y 151. Maxwell, quien fuera declarada culpable de reclutar niñas para Epstein, también se había opuesto anteriormente a hacer públicos los documentos, pero ahora parece haber cambiado de opinión. En una carta dirigida a la jueza Preska, la abogada de Maxwell, dijo que su cliente dejará que el tribunal determine si los nombres deben ser desvelados. Si la jueza Preska decide desvelar los documentos del caso de Jeffrey, estos podrían arrojar nueva luz sobre los tratos del duque con Maxwell y Epstein. Y Virginia Giuffre aseguró que irá hasta el final en el juicio por abuso sexual contra el príncipe Andrés de Inglaterra, manifestando que seguirá exponiendo la verdad. La acusadora del príncipe Andrew, Virginia Giuffre, a través de sus redes sociales elogió el fallo judicial que permite que su demanda civil por agresión sexual contra el duque de York siga adelante con el juicio y aseguró que seguirá exponiendo la verdad. Estoy satisfecha con el fallo de ayer del juez Kaplan que permite que mi caso contra el príncipe Andrew siga adelante. Me alegro de tener la oportunidad de seguir exponiendo la verdad y estoy profundamente agradecida a mi extraordinario equipo legal. Giuffre también escribió que su objetivo siempre ha sido demostrar que los ricos y poderosos no están por encima de la ley y deben rendir cuentas. Además, resaltó que no recorre este camino sola, sino junto a otras innumerables supervivientes de abusos sexuales y trata de personas. Por otro lado, su abogado David Boyce declaró a medios británicos que es poco probable que Giuffre acepte un acuerdo puramente financiero para poner fin a su demanda civil contra la realeza británica por abuso sexual. Argentina vivió un día histórico como consecuencia de la ola de calor que azota a Sudamérica, pero que afecta especialmente al país gaucho. Experimentó temperaturas por encima de los 40 grados centígrados. Esta semana Argentina ha vivido una severa ola de calor, pero este día parece pasar a la historia como el de mayor temperatura en los últimos 64 años. Buenos Aires, la capital, registró 41,5 grados centígrados en un fenómeno que parece se extenderá por días y no se sentirá una reducción de la temperatura hasta entrada la otra semana. 8 provincias presentaron marcas térmicas que superan los 40 grados. Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja y Tucumán son los distritos que han sobrepasado esta marca. Las altas temperaturas han provocado récords en el consumo eléctrico, cortes de luz y aumentan la amenaza de incendios en áreas ya muy afectadas por la sequía. El clima cálido y seco causado por el patrón climático La Niña ha convertido al país sudamericano en uno de los lugares más calurosos del mundo estos días. Las indicaciones del gobierno argentino son tajantes. No se puede realizar actividad física en horas de mayor calor, menos exponerse al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Hay que mantenerse hidratado, pero ahorrar al máximo el agua.
El gobierno de El Salvador está en el ojo del huracán debido al escándalo que protagoniza. La administración de Nayib Bukele fue acusada de espiar a más de una veintena de periodistas y activistas con ayuda del software Israelo Pegasus. El Faro, uno de los principales sitios de noticias de El Salvador, y otros medios locales informaron que los teléfonos de la mayoría de sus empleados habían sido hackeados con Pegasus, un programa espía que algunos gobiernos han empleado para monitorear a periodistas, disidentes y activistas de derechos humanos. La administración de Nayib Bukele negó estar relacionada con el software israelí Pegasus desarrollado por NCO Group. La revelación fue confirmada mediante un estudio por parte de varias compañías y laboratorios tecnológicos y Amnistía Internacional. El hackeo se produjo mientras las organizaciones informaban sobre temas delicados que involucran a la administración del presidente Bukele, como un escándalo relacionado con la negociación del gobierno de un pacto con la pandilla MS-13 para la reducción de la violencia y apoyo electoral. El software espía es capaz de robar toda la información de un teléfono inteligente. La ex primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, subasta un sombrero para su beneficio personal junto con otros 2 artículos. La puja, con un precio inicial de $250,000, desconcierta incluso a quienes conocen bien a la ex primera dama. Trump está subastando el sombrero blanco de ala ancha y de crepé que usó en abril de 2018 para la visita de Estado del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a la Casa Blanca. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista con el señor doctor Daniel Quintero, alcalde de Medellín. La pregunta hecha desde anoche. Alcalde, ¿por qué EPM se fue de la ANDI? Yami, permítame esta pregunta para dejar claro algo muy importante, porque han tratado de crear la idea de que este es un alcalde que ataca al empresariado. No, yo vengo de ser empresario. Fui presidente de Impulsa, que es la agencia nacional que promueve la innovación y el emprendimiento. En mi periodo de gobierno en Impulsa se desarrollaron algunos de los emprendimientos más importantes hoy del país. Rappi, que es un éxito en el mundo, Tapsi en su momento y tantos otros. Luego pasé a ser viceministro de Economía Digital, desde donde apoyé a miles de empresas, la mayoría microempresas, a hacer su transformación digital. En Antioquia la mayoría de las empresas están con nosotros. Nosotros nos hemos opuesto, sí, a un grupo pequeño de empresas que se cartelizan, que se comportan a veces como combos, que lo que quieren es dañar lo público, que son las que dañaron a Hidroituango, que son las que ponían gerente de EPM, que son las que querían que fueran los ciudadanos los que pagaran los daños de Hidroituango y no los responsables. Acá se encontraron un alcalde que dijo, no señores, van a pagar los responsables, y ya recuperamos 4.3 billones de pesos. Eso molesta a algunas personas. En relación a la ANDI, el EPM tomó una decisión técnica. No es la primera vez que EPM se retira de la ANDI. EPM paga 250 millones de pesos al año y lo que hace es un análisis costo-beneficio de si vale la pena estar en ese gremio o no. EPM está en muchos gremios. Está en el gremio del agua, en el gremio de los servicios públicos, está en muchos gremios al tiempo y en cada uno hace una valoración de costo-beneficio. Ahora, sí hay que decir algo, que cuando el tiempo estaba muy crítico de las demandas con los contratistas, nosotros observamos que la ANDI tomó partido por los contratistas hoy condenados por la Contraloría. Y no por EPM, que es la segunda empresa más grande del país, pero además también era miembro de la ANDI. Entonces, seguramente dentro del análisis técnico que hizo EPM, esa pudo haber sido una variable que importaba. Pero lo muy importante que hay que decir es, este alcalde apoya el emprendimiento, está haciendo de Medellín un valle del software, una estrategia de transformación económica que está trayendo empresas del mundo entero a la ciudad. Estamos creando muchos empleos, nuevos empleos muy bien remunerados, y adicionalmente EPM reconoce la importancia de los gremios y está en la mayoría de los gremios del país. No, pero a ver, alcalde, me da mucha pena, pero con todo respeto lo vuelvo a contradecir. Miren, curiosamente el retiro de las empresas públicas de Medellín de la ANDI ocurrió
días después de que el presidente de la ANDI, el doctor Bruce McMaster, escribió un artículo muy duro contra usted. ¿Esa no fue la razón? No, esa no fue la razón. Tampoco la razón fue que cuando Bruce McMaster era el presidente de Inverlink hizo una sobrevaloración, ya incluso sancionada también, sobre el valor que tenía Orbitel, y EPM terminó pagando varios millones de dólares más. Eso terminó en un proceso fiscal que terminó asumiendo al final EPM, y la Contraloría termina reconociendo que Inverlink fue el que se equivocó. O sea, no tuvo nada que ver con esas cosas. Es un análisis de costo-beneficio. Y lo cierto sí es que en su momento el presidente de la ANDI escribió una columna, no contra mí, contra EPM, que era miembro pues de la entidad, ¿no?, de la ANDI. Sí, pero digo, pues la opinión pública, los periodistas notamos que fue muy coincidencial, extrañamente coincidente, con que se produjera el artículo del doctor McMaster. Pero ¿usted qué haría? ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Usted qué haría, Yamit, si está haciendo un análisis, si paga 250 millones de pesos o no en un gremio que no le está agregando valor, y que cuando hay un momento crítico, en lugar de apoyarlo usted, que es miembro, apoya a los contratistas, que eran los demandados? Pues seguramente eso tuvo que haber influido. Entonces ahora sí lo entiendo. Es decir, sí fue una especie como de represalia suya contra la ANDI por el pronunciamiento del presidente. No, Yamit, por una razón, porque la decisión no la tomo yo, la decisión la toma EPM. Desde la junta directiva de EPM no se toman esas decisiones, pero seguramente cuando estaban haciendo el análisis técnico de en qué gremios estar, a cuáles pagarles y a cuáles no pagarles, pues dijeron, oiga, este gremio no nos está agregando valor. Seguramente eso le pasará a otras empresas también, que en medio de las tensiones que genera la actividad comercial de forma general, pues sienten o no sienten que eso les agrega valor. No es la primera vez que EPM se retira de la ANDI. Hace unos 3, 4 años, cuando yo no era alcalde de Medellín, también EPM se retiró de la ANDI. Pero entonces yo digo, señor alcalde, ¿no tiene usted en este momento demasiadas peleas para agregar ahora una más con los empresarios miembros de la Asociación Nacional de Empresarios? No, porque nuestra pelea, Yamil, no es con los empresarios. No, ¿qué pelea puedo yo tener con esos empresarios? No, yo tengo peleas o luchas, si se quiere, contra los empresarios que dañaron Hidroituango. Y eso es lo que tiene que hacer un alcalde. A mí me pidieron cuando llegué que me quedara callado, que cerrara los ojos, que dejara pasar eso, que dejara que fueran los ciudadanos los que respondieran por los daños de Hidroituango. Nosotros dijimos no va a pasar así en esta administración. Cuando pusimos la demanda, recuerde que renunció la junta directiva de EPM, que estaba muy influenciada por el GEA, que no es un grupo de empresas, es un grupo de personas que administran unas empresas. Hay que separar las empresas de esos grupos, de esos carteles que se toman las empresas de forma irregular y que las administran mal. Pero la pelea nunca va a ser con los empresarios. Yo tengo una visión económica en la que lo que se necesita en muchos casos es más libre competencia. Muchas veces lo que encuentra uno en Colombia es muchas barreras para competir, pero en Medellín y en Colombia, solo en Medellín tenemos 100.000 empresarios que se levantan todas las mañanas a trabajar, abren su negocio, no se roban un peso, son honestos. No puede ser que un grupito chiquitico que se cartelizan, que hacen unas prácticas irregulares de gobierno corporativo y otras, sean el referente y el ejemplo para tantos empresarios buenos que hay en Antioquia y en Colombia. Es que, a ver, hombre, con todo respeto, alcalde, es que esas afirmaciones suyas son las que, en mi opinión, me han originado problemas. Eso de la cartelización, por ejemplo, también usted lo hizo mencionando a Argos, ¿no? Así es, Yamit, y me reafirmo, porque una de las funciones de un alcalde también es señalizar lo que es bueno para que otros lo sigan de ejemplo y lo que está mal para hacer reflexiones y para que haya cambios.
Un grupo de empresas de Colombia, incluida Argos, se cartelizó, se unieron para subirle el precio al cemento de los más pobres, de los más humildes, en un país donde el 90% de las personas paga arriendo. Esto significó que muchas personas no pudieron adquirir vivienda, que muchas personas tuvieron que pagar más para poder hacer un arreglo en la casa. Pero eso mismo que pasó con cemento, pasó con pañales, pasó con cuadernos. Ahí Pablo Felipe Robledo, que en su momento era Superindustria y Comercio, dio unas sanciones tremendas, ejemplarizantes. Pero Argos, por ejemplo, no solo está sancionado en Colombia. En Estados Unidos el FBI le hizo una investigación, acaban de declararse culpables Argos en Estados Unidos. Tienen otra sanción en Panamá. Entonces, nosotros necesitamos un empresariado honesto, transparente, que cumpla su misión social, que implica pues, crear productos y servicios, también crear utilidades para sus accionistas, pero muy importante, ser ejemplo. Pero entonces se cuenta, alcalde, que yo tengo razón cuando le digo que usted sigue gastando peleas con el sector empresarial. Imagínese, ahora con la ANDI y con Argos. Pues algunos lo llaman peleas, yo lo llamo luchas por la justicia. Y bueno, alcalde, miren, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que está pasando contra usted? Porque hay una lucha, para utilizar su término, política contra usted del uribismo, de parte de otros sectores políticos. Hay una lucha contra usted de parte empresarial, hay una lucha contra usted de muchos sectores antioqueños. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay una especie de asociación contra usted o qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa, Yamil? Pasan varias cosas. Uno se pregunta, ¿por qué quieren revocar a un alcalde que acaba de ganarse el premio por Planeación Nacional al mejor plan de desarrollo del país, con la mayor ejecución? Que acaba de ganarse también el reconocimiento al mejor desempeño fiscal, que es la administración de los recursos, que sacó el primer lugar en el índice de transparencia a nivel nacional, que sacó adelante el Metro del 80, que le está dando computadores a cada niño en la ciudad, que redujo los homicidios a la mitad en la ciudad. ¿Por qué están tratando de revocar a un alcalde que tiene resultados positivos en casi todos los frentes, a pesar de la pandemia, a pesar de tantas cosas? La razón, Yamid, es que nosotros hemos luchado contra mafias que le robaban el futuro a Medellín, contra los que destruyeron a Hidroituango, los que estaban ahogando a EPM en deudas. Me cobran que sacamos la verdad de lo que pasaba en Hidroituango y hoy ya hay un grupo de políticos que están sancionados y de empresarios que están sancionados y reconocidos como culpables. Esos se unieron, ahí están unidos y nos están enfrentando y creen que si se unen todos, y por eso ahí está el uribismo, ahí está algunos fajardistas y hay varios unidos ahí porque dicen, si nos unimos todos entonces podemos hacer que este tipo se calle, que este tipo se vaya, que no siga denunciando ni demandando ni haciendo lo correcto. Pues nosotros vamos hasta donde Dios y la gente nos lo permita a seguir actuando de esta manera. Nosotros no vamos a cambiar la forma como gobernamos. Nosotros, a mí me inspira una frase de Martin Luther King que decía, aunque yo supiera que el mundo se acaba mañana, aún así hoy sembraría un árbol. Si a mí me tocara devolverme al principio y me tocara tomar decisiones, tomaría las mismas decisiones, a pesar de los rivales y los enemigos que esto ha causado. Pues bueno, señor alcalde, doctor Daniel Quintero, muchas gracias por haber aceptado estas entrevistas. Y mire, más que como periodista, como observador, no le tema a la revocatoria. Si, como usted dice, la gente aprecia lo bien que usted ha hecho las cosas, pues no le tema. Si lo ha hecho mal, la gente votará en contra. Y si lo ha hecho bien, la gente votará a favor. Alcalde, muchas gracias. Que así sea, Yamid. Muchas gracias, Dios le pague. A usted, señor alcalde, muy querido. Y a ustedes, televidentes, muy amables por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. Capturan a presidenta del Consejo de Cartagena con 1 kilo de cocaína. Minjusticia investiga contratos de compañera de ex asesor presidencial.
Contraloría indaga contratos entregados a compañera de Andrés Mallorquín. Presidencia aclara nuevo escándalo por contratos de esposa de secretario jurídico. Récord de contagios por COVID-19. Crece el número de víctimas fatales. Habrá puesto de vacunación en los colegios. Presidentes de Ecuador y Colombia crean área marina protegida más grande del mundo. Habla Óscar Iván Zuluaga y dice que sí quiere entrar a una coalición. Enrique Peñalosa dado de alta. Procuraduría pide a funcionarios de Medellín no intervenir en el caso de revocatoria del alcalde Daniel Quintero. ¿Qué es lo que pretenden? Pregunta el alcalde. Brutal ataque a joven en Transmilenio. Restaurantes azotados por inseguridad con Bianca Gambino y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Las autoridades capturaron a la presidenta del Consejo de Cartagena, Gloria Estrada. Según la policía, la mujer se movilizaba en un vehículo junto a 2 hombres y en el interior del carro fue hallado 1 kilo de cocaína. La cabildante del Partido Liberal y actual presidente del Consejo, Gloria Estrada, fue detenida junto a su esposo y un acompañante por la Policía Metropolitana de Cartagena cuando realizaban actividades de control en el barrio Manga. Al verificar al interior, al hacer la requisa, se encuentra con 3 personas. Cuando hace la verificación exhaustiva, encuentra un paquete que pesa aproximadamente 1 kilo. Y al hacer la prueba, nos damos cuenta de que esto es hidrato de cocaína. Igualmente en el lugar, con el vehículo más bien, se encuentra un arma de fuego. Esta tiene documentos, pero la aporta el conductor del vehículo y también deja a disposición de la Fiscalía. Asimismo, dinero en efectivo, 7.950.000 pesos. De acuerdo con las autoridades, estas personas deberán enfrentarse al delito de porte y tráfico de estupefacientes. Sí, es una concejala acá de la ciudad de Cartagena, que se encuentra en este momento siendo judicializada junto con nuestros otros 2 señores en la URI de la Fiscalía. Estrada fue elegida el 7 de octubre del año pasado para presidir la mesa directiva del Consejo de Cartagena. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, aseguró que investiga cómo llegó a su ministerio la hoja de vida de Karen Baquiro, esposa del ex asesor de la Presidencia de la República, Andrés Mallorquín. Karen Baquiro, esposa del hasta hace poco asesor de la Presidencia de la República, Andrés Mallorquín, tiene un contrato de prestación de servicios por 95 millones de pesos con el Ministerio de Justicia para apoyar en la instancia de articulación con las entidades de la rama ejecutiva que ejercen funciones jurisdiccionales. Fuimos asaltados en la buena fe. Ya están adelantando todas las investigaciones correspondientes para ver en lo que corresponde al Ministerio de Justicia por qué lado fue que llegó esa hoja de vida. Pero desde luego esta señora cumplía con todos los requisitos y se le asignó un contrato en su momento. Según el ministro de Justicia, Baquiro cumplía con el perfil requerido para ese cargo. Estamos investigando por qué lado llegó la hoja de vida. Finalmente se le asignó porque tenía una buena hoja de vida, se le contrató para objetos específicos y nunca tuvo ningún inconveniente. Dice Ruiz que a futuro revisará profundamente las hojas de vida. La Presidencia de la República le salió hoy al paso a una nueva controversia provocada por los contratos que tiene con diferentes entidades del Estado Claudia Montealegre, esposa del secretario jurídico de la Casa de Nariño, Germán Quintero. El secretario general de Palacio, Víctor Muñoz, dijo que en este caso todo está en regla. Cuando los ojos del país están puestos sobre la contratación que hace la Casa de Nariño y diferentes dependencias del Gobierno Nacional, el secretario general de la Presidencia, director del DAPRE, Víctor Muñoz, dice que el Gobierno Nacional está tranquilo porque en este caso, contrario al del matrimonio Mallorquín-Baquiro, todo está en regla y que la esposa del secretario jurídico de Presidencia tiene contratos desde antes que este fuese nombrado en ese cargo. La doctora Montealegre tiene más de 20 años de experiencia, que su hoja de vida pues que es pública, asesorando básicamente a entidades cercanas al sector de la salud y que ha trabajado no solo en este gobierno, sino alrededor de los últimos 3 periodos de gobierno en diferentes entidades. Insistió el secretario de la Presidencia de la República que el Gobierno Nacional les está haciendo seguimiento a todos los contratos de los funcionarios y servidores públicos para que no haya tráfico de influencias. La Contraloría indaga si hubo un presunto detrimento patrimonial en los contratos adjudicados a Karen Baquiro.
La catalogada megacontratista Karen Baquiro acumuló más de 1.245 millones de pesos en contratos con el Estado en los últimos 2 años. La Contraloría General de la República ya hizo requerimientos de información a todas las oficinas de control interno de las 17 dependencias del Estado y del Gobierno que le dieron contratos a la economista, graduada en 2017. El organismo pretende establecer si hubo o no malversación de recursos públicos por esta concentración de contratos a esta mujer y pidió los informes de supervisión que entregaba Baquiro. ICETEX, Presidencia, Registraduría, Alcaldía de Bogotá y Presidencia del Senado son algunas de las entidades requeridas por la Contraloría. Colombia registró hoy la cifra más alta de contagios diarios desde el inicio de la pandemia. Las muertes diarias superaron el centenar. Récord de contagios y 6º día consecutivo con aumento en las muertes por COVID-19. Este viernes el Ministerio de Salud confirmó que otras 34.923 personas se infectaron de coronavirus. Las pruebas procesadas en los laboratorios del país, otras 104.690. Casos activos aumentaron con otros 137.729. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 106. Esta cifra no se presentaba desde el mes de agosto del año pasado. La cifra total de fallecidos aumentó con otros 130.731 muertos. Recuperados también aumentaron con otros 29.727. La cifra total de recuperados en Colombia llega entonces a 5.153.452 recuperados. Y las cifras de los últimos 4 días, el comportamiento de la pandemia. 11 de enero, 23.074 contagios, 65 fallecidos. 12 de enero, 29.857 contagios, 69 fallecidos. Ayer, 30.283 contagios, 96 fallecidos. Hoy, cifra récord de contagios, 34.923 contagios y 106 fallecidos. La ministra de Educación anunció que se instalarán puestos de vacunación en varios colegios del país. En un encuentro con secretarios de educación de distintas regiones del país, la ministra de Educación María Victoria Angulo dijo que el proceso de retorno a las clases presenciales en los colegios debe estar precedido por la vacunación. Es una prioridad, las afectaciones han sido muy grandes a nivel cognitivo, a nivel emocional y por ello tendremos activados puntos de vacunación en colegios y demás. ¿Por qué digo por ello? Porque el retorno y para, digamos, poder desarrollar el proceso educativo en el marco de la emergencia sanitaria que vive el país es vital la vacunación. Los maestros también están convocados a ponerse los refuerzos de las vacunas. Ya se hizo con maestros y maestras y directivos, ellos están invitados a la fase del refuerzo y con niños, niñas, jóvenes y adolescentes completar el esquema de vacunación. En la misma reunión el ministro de Salud recordó las secuelas que ha dejado la inasistencia a los colegios en la población infantil. Ante el preocupante aumento en la demanda de pruebas diagnósticas para COVID-19, el Ministerio de Salud informó que se dará prioridad a los adultos mayores y personas en mayor riesgo de contagio. La circulación de la variante Omicron del COVID-19 ha disparado la demanda de pruebas diagnósticas del coronavirus. Hoy se procesaron más de 104.000 pruebas. Esta alta demanda ha llevado a que muchas personas, especialmente viajeros, tengan que pagar de su bolsillo las pruebas para obtener un resultado rápido. Yo vengo de Barranca Bermeja y en Barranca también hay puntos gratuitos, pero la demanda ha sido tan grande que en verdad no da abasto. ¿Y tuvo que pagar? Tuve que pagar. ¿Cuánto le costó? 270.000 pesos en Barranca, pero por el tiempo tuve que volverme a repetir la prueba. ¿Y en cuánto tiempo se la entregan el resultado? Aquí me ofrecieron en Bogotá en menos de 24 horas, en Barranca 3 días. Según el Ministerio de Salud, se debe dar prioridad a los adultos mayores y a las personas en riesgo a la hora de practicar pruebas COVID. Que las personas jóvenes, sin factor de riesgo, que pueden hacer la fila, desplacen en el turno y afecten la oportunidad de los mayores en donde tomar una prueba me permite hacer un monitoreo clínico. Los menores de 3 años de edad también han sido priorizados para la práctica de pruebas. Con más de 8.400 nuevos contagios, cerró Bogotá este viernes. Es la ciudad del país más azotada por Omicron. Por eso, y con el propósito de evitar un colapso hospitalario, el Colegio Médico de Bogotá recomendó a la alcaldía de la capital limitar nuevamente los aforos. Ante el incremento acelerado en los contagios, el presidente del Colegio Médico de Bogotá, Herman Bayona, le pidió a la alcaldía restringir los aforos.
creemos que se deben tomar medidas para disminuir la interacción social, para disminuir los aforos, aparte de las medidas individuales. Advierte que el pico y placa extendido tiene un impacto negativo en términos sanitarios, en la medida en que genera aglomeraciones en el transporte público. Lo ideal es que mínimo en este momento el transporte público tenga un aforo del 50%, los sitios cerrados tengan un aforo mínimo del 50%. Bogotá es la ciudad del país con más contagios. Este viernes cerró con más de 8.400 casos. Si persiste el crecimiento, la tasa de positividad, el aumento del número de pacientes, pues en un volumen tan alto podríamos tener ocupaciones también elevadas. Los médicos le recomiendan a la alcaldía establecer aforos del 50% para lugares con actividades sociales y de entretenimiento. Los presidentes de Ecuador y Colombia, Guillermo Lasso e Iván Duque, y el expresidente Bill Clinton participaron hoy en la firma del decreto que crea la nueva Reserva Marina de las Islas Galápagos, con lo cual se consolida el más grande corredor marítimo del mundo, que queda bajo protección en el Pacífico. Desde la isla de los Cocos en Costa Rica hasta Galápagos quedó hoy conformada el área protegida marítima más grande del mundo, que comprende Isla de Cocos en Costa Rica, Isla de Coiba en Panamá, Isla de Malpelo en Colombia, Isla de Galápagos en Ecuador. En una ceremonia en la isla ecuatoriana a la que asistieron los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso, y de Colombia, Iván Duque, así como el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, el mandatario ecuatoriano firmó el decreto para la declaratoria del área protegida. Y claramente lo que estamos haciendo con esta área protegida marina es reconocer que estos arrecifes coralinos que existen en el mundo, que vienen de atolones históricos, son el albergue para cerca del 40% de las especies marinas en todo el planeta. Hoy tenemos el honor de estar en uno de esos lugares que marcan la historia de la humanidad. Pero no para ser meros observadores de esa historia, sino para tomar acción y para ser sus protagonistas. First of all, hello to the people of Colombia. I thank President Duque for asking me to speak, and I thank the wonderful Ecuadorian leader, President Lasso, for inviting me here to this announcement. Los mandatarios asistentes a la reunión dijeron que con acciones integrales como la de hoy en la isla de Galápagos es que el mundo se reconcilia con la naturaleza para frenar el cambio climático. El candidato presidencial del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, afirmó hoy que sí le interesa hacer alianza con la coalición Equipo por Colombia y competir en una consulta interpartidista para escoger a un candidato único a la presidencia. Óscar Iván Zuluaga, candidato oficial del Centro Democrático a la presidencia de la República y quien ya fue segundo en unos comicios electorales en 2014, manifiesta que está dispuesto a ingresar a la coalición Equipo por Colombia y que espera que esas puertas sean abiertas, aunque si no sucede así, ese tema no lo obsesiona. Yo he sido un promotor de la coalición en Colombia desde que lancé mi precandidatura. Estamos en ese camino, pero estoy concentrado en escuchar a los ciudadanos, soy todo oídos. El pronunciamiento del candidato del Centro Democrático lo hizo desde Bogotá, donde hizo un recorrido por el barrio Ricaurte e intercambió opiniones explicando su programa de gobierno con empresarios y trabajadores, sobre todo del sector metalúrgico. Los precandidatos presidenciales de la coalición Equipo por Colombia decidirán en los próximos días si aceptan o no que entre a competir en esa alianza política por un candidato único a la presidencia de la República el 13 de marzo, Óscar Iván Zuluaga y su partido, el Centro Democrático. El precandidato presidencial Enrique Peñalosa ya está en su casa y se repone satisfactoriamente luego de haber sido hospitalizado anoche por síntomas relacionados con el COVID. De la afectación gripal que padece por el COVID del cual fue contagiado, Enrique Peñalosa ya se repone en su casa. En las últimas horas publicó a través de su cuenta de Twitter un mensaje que dice: después de un bajonazo del oxígeno por COVID, ya estoy mucho mejor. Gracias al maravilloso equipo del Hospital Simón Bolívar. Gracias por tantos mensajes amables. El precandidato presidencial de la coalición Equipo por Colombia se restablece luego de haber sido internado en la noche anterior en el Hospital del Norte de la capital de la República. Fue dado de alta con parte médico satisfactorio.
La generación de empleo formal es prioridad en los programas de gobierno de los precandidatos presidenciales de la coalición Centro Esperanza, Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo, quienes expresaron hoy su preocupación por los altos índices de informalidad. Dos de los precandidatos presidenciales de la coalición Centro Esperanza expresaron su preocupación por los altos índices de desempleo que afectan a los colombianos. En Bogotá, Alejandro Gaviria recorrió la carrera séptima y constató cómo la informalidad es el pan de cada día. De alguna manera la economía colombiana en los últimos años, el tipo de empleos mayoritarios que ha generado son estos. Hay una especie de recuperación del empleo, pero muy basado en la informalidad. Esta semana casualmente se publicaron las conclusiones de la misión de empleo que trata sobre este tema, de cómo las instituciones laborales en Colombia durante los últimos 30 años no han podido resolver este problema. Y desde Pereira, Sergio Fajardo manifestó que el gobierno ha tomado políticas que contrarresten el alto desempleo. Como es habitual en este gobierno, tarde. Hacen una misión de empleo, pero ya se van y nos dejan un desempleo en unas cifras que son muy difíciles para nuestro país. Tanto Gaviria como Fajardo compiten por ser el candidato único de la coalición Centro Esperanza a las elecciones presidenciales. La Procuraduría le pidió al alcalde de Medellín y a todos los funcionarios del municipio que se abstengan de intervenir en los asuntos relacionados con la revocatoria de mandato de Daniel Quintero. A través de un memorando, la Procuraduría le ha advertido a todos los empleados públicos de Medellín que se abstengan de participar en política, concretamente en las controversias derivadas del proceso de revocatoria de mandato contra el alcalde Daniel Quintero. Resulta fundamental mantener y garantizar la imparcialidad que le asiste a quienes son parte del Ejecutivo Municipal o de sus entidades descentralizadas. Advierten que van a monitorear permanentemente las plataformas de comunicación y de redes sociales y que la comisión de estas conductas sería irreprochable, ya sea por la participación o injerencia a favor de la revocatoria, en contra de la revocatoria o por la promoción del abstencionismo. Por su parte, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, cuestionó esta advertencia de la Procuraduría. A través de su cuenta de Twitter, Quintero dijo, abro comillas, inaudito, acabo de ser informado por la Procuraduría General de la Nación que no puedo pronunciarme ni hacer campaña en contra de la revocatoria. ¿Qué pretenden? Cierro comillas. Desde la Defensoría del Pueblo alertaron por desplazamientos de familias venezolanas hacia Vichada por confrontaciones entre el ELN y disidencias de las FARC. Asimismo, emitieron la primera alerta temprana del 2022 por presencia de grupos armados en Cali. Cerca de 200 personas desplazadas desde Venezuela, que por cuenta de los enfrentamientos de las disidencias de la FARC y del ELN han venido llegando desde el otro lado de la frontera y que se suma a la crisis humanitaria que hemos venido atendiendo en Arauca desde inicios de este año. En este sentido, el defensor señaló que por estos enfrentamientos recientemente llegaron más familias desplazadas al departamento de Vichada. Un total de 54 colonos venezolanos llegaron a las oficinas de la Regional Vichada en búsqueda de protección y garantía de sus derechos, quienes informan que van a llegar más familias desplazadas. La Defensoría del Pueblo además emitió, después de 10 meses de estudio, una alerta temprana para Cali, en la que advierte el grave riesgo que tiene la ciudad por la presencia de 182 grupos armados ilegales. De facciones de la FARC, de facciones del ELN, de carteles operados o tercerizados. En el informe, la Defensoría también alertó sobre el reclutamiento de menores por parte de organizaciones delictivas, la preocupación por el inminente riesgo que tienen las comunidades indígenas, afro, reinsertados y el alto número de muertes violentas. El ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que por información de inteligencia se tiene conocimiento de la cooperación que presta Rusia a Venezuela. Diego Molano, ministro de Defensa, no descarta que exista una alianza entre Rusia y Venezuela, luego de que el país euroasiático amenazara con un despliegue militar en el vecino país y en Cuba. Información de inteligencia señala que Rusia tiene acciones de cooperación con las fuerzas militares bolivarianas. Y eso, por supuesto, es materia de conocimiento en Colombia y de conocimiento mundial. Pero nosotros, nuestra fuerza pública, tiene garantía de trabajo para asegurar tranquilidad y seguridad en la frontera colombiana a los colombianos. Indicó además que en Venezuela se están registrando acciones criminales y disputas por la alianza existente entre la Segunda Marquetalia y el ELN con otras disidencias de las FARC. Para tener confrontaciones con las otras disidencias de la FARC, generando violencia del lado venezolano que ha afectado a nuestra realidad y a ciudadanos en Arauca.
El jefe de la cartera de defensa hizo el pronunciamiento en Barranquilla durante el lanzamiento del Plan 1000 contra el microtráfico, a través del cual se adelantarán acciones para hacerle frente al tráfico local de estupefacientes. El alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, notificó hoy a las autoridades locales y regionales que tienen prohibido iniciar cualquier diálogo con los grupos alzados en armas y les advirtió que quien desobedezca se enfrentará a acciones penales. La República. El alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, reveló hoy a Noticentro 1 CMI que el gobierno le negó un pedido al alcalde de Caucasia, Jefferson Sarmiento, que pretendía iniciar diálogos con las bandas criminales que operan en la región. Y a dicha solicitud, en privado y en público, se le ratificó la prohibición que tiene no solamente él como alcalde, sino el resto de los mandatarios locales y regionales en Colombia de tener interlocución con los grupos armados organizados. ¿Y cómo debe actuar una autoridad regional si un grupo armado le pide diálogo? Si algún mandatario recibe un mensaje, es su obligación notificarle a la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Y es esta oficina la que, interpretando la decisión del presidente de la República, toma las decisiones y marca la política, en este caso, de la paz. Si una autoridad desatiende esta orden, le esperan acciones penales, dijo el comisionado. Será la justicia colombiana la que adelante la investigación y la que tipifique la situación desde el punto de vista penal. El comisionado Restrepo será designado en las próximas horas también como consejero para la seguridad nacional. En una fuerte polémica terminó la elección del presidente de la Comisión de Hacienda en el Consejo de Bogotá. Concejales de la bancada verde denuncian presiones indebidas de la administración. La elección del presidente de la Comisión de Hacienda terminó en polémica en el Consejo de Bogotá. Cuando la palabra se da, esa palabra se respeta. Aunque todo estaba listo para que el concejal Martín Rivera fuera elegido, a última hora y según denuncian por presiones de la administración, quedó Libardo Asprilla, quien hasta hace unas semanas era funcionario del gabinete distrital. Y por eso el clientelismo no puede operar para votar por un presidente de la Comisión de Hacienda y voltear votos, amenazando con puestos. Los concejales denunciaron presiones indebidas por parte del distrito para promover los votos a favor de su excompañero de gabinete. Creo que no es muy presentable que entre a presidir la Comisión de Hacienda quien llega a ser un alto funcionario de la administración. Es un poco una puerta giratoria y creo yo que no es lo más estético. Asprilla no solo le critican la falta de experiencia para dirigir la Comisión de Hacienda, sino la cercanía con la administración. A Martín Rivera, al parecer, le siguen cobrando haber denunciado el ofrecimiento de puestos a concejales por parte de la administración distrital. Un joven que fue brutalmente atacado con cuchillo por robarle sus pertenencias en Transmilenio relató los momentos de pánico que vivió en medio del asalto. En diálogo exclusivo con Noticentro 1 CMI, Juan Pablo Díaz, un joven quien fue víctima de atraco violento en un bus de Transmilenio en Bogotá, contó detalles del brutal ataque al que fue sometido por ladrones que lo robaron. Me encontraba en la estación Avenida Chile, donde dos sujetos de descendencia venezolana arremeten contra mi vida y me ocasionan 4 puñaladas. A pesar de las súplicas para que fuera atendido oportunamente, no hubo quien le prestara los primeros auxilios, denuncia el joven. Al momento del ataque no se vio evidenciada presencia de algún policía, del intento de llamado por parte de Transmilenio a una ambulancia. La familia de Juan Pablo está indignada. Rechazan las declaraciones del comandante de la policía de Transmilenio frente a los hechos. La Policía Nacional está generando las investigaciones mediante cámaras de video que se encuentran en las estaciones de Transmilenio y en los alrededores con el fin de dar con el paradero de estos dos sujetos. Mi hijo tuvo que desplazarse por sus propios medios y no hubo policía que le pudiera colaborar. Juan Pablo se recupera satisfactoriamente de las heridas con cuchillo. Van en aumento los asaltos a buses intermunicipales entre Bogotá y varios municipios de Cundinamarca. En videos han quedado registrados los múltiples casos. Videos publicados por las empresas de transporte ponen al descubierto el modus operandi de las bandas delincuenciales que operan en las salidas de Bogotá, especialmente en la salida de la calle 80. El caso más reciente se presentó en la noche del miércoles, cuando un bus que cubría la ruta Bogotá-Cota fue blanco de una banda de ladrones que se dedica a atracar a los usuarios y a los conductores de estos vehículos. Así quedó registrado en video.
Son diferentes registros que tienen los conductores de cuando se suben diferentes sujetos, algunos con capuchas, a cometer los asaltos. Celulares, bolsos, maletas, computadores y los producidos es lo que más se roban. Las empresas han hecho un fuerte llamado a las autoridades para que refuercen la seguridad en estos puntos donde no hay presencia de policía. Nos hemos visto muy afectados. En los últimos 15 días hemos tenido 4 asaltos a nuestros vehículos, nuestros usuarios. Venimos trabajando en la identificación para lograr la desarticulación y captura de estos delincuentes. La Policía de Tránsito y Transporte se comprometió con reforzar también la seguridad con al menos 5 puestos de control. Es que no para la inseguridad en Bogotá. Una de las víctimas del robo masivo en un restaurante de Chapinero narró la pesadilla que vivió y cuestionó al distrito por minimizar el hecho. Nos robaron un bien más importante, nos robaron la tranquilidad. Daniel Franco era uno de los comensales de este restaurante atracado por 3 hombres armados en la localidad de Chapinero. Nos encañonaron, querían llevar a los comensales hacia la parte de atrás del restaurante. En ese instante empezó el caos, empezaban a atracar a todos los de las mesas, ¿sí? A sacarles, les robaron el celular, la billetera. Ante el reporte del secretario de Seguridad sobre lo sucedido, hurtaron 4 celulares de los comensales que estaban en el restaurante y 50.000 pesos en efectivo. Daniel cuestionó que el distrito haya minimizado el hecho. Aquí las cosas no están bien. Estamos en una ciudad sin Dios ni ley, estamos en un proceso de reactivación económica, en donde queremos ir a los establecimientos, pero también necesitamos que se brinde la seguridad, se nos brinden las condiciones, que la administración haga algo, que dé la cara y que no venga a normalizar una situación y decir, no, es que fueron 4 celulares y 50.000 pesos. Eso no es así. Incluso reveló que por el cambio de turno y fallas en el sistema de radio de la policía, no se pudo rastrear a los delincuentes. Logramos ubicar el celular por la aplicación, por Find My iPhone, y cuando ubicamos el celular duramos 20 minutos haciendo el recorrido. Y el policía del cuadrante lo vi como su frustración al central, se bloqueó central, ya no tenemos radio. Y después llega el teniente y me dice, no, lo que pasa es que a esa hora estamos en relevos, es que no sé qué. Acodres, el gremio que reúne a los restaurantes, asegura que están desesperados con la inseguridad y no hay medidas concretas por parte del distrito. No vemos una autoridad sólida en la alcaldesa respaldando a la policía o a los gremios. Siempre convocan reuniones, dicen que van a hacer y no están haciendo absolutamente nada. 24 horas después del hecho, no hay rastro de los delincuentes. Un zapatero en la localidad de Bosa fue atacado con una piedra para robarlo. Las autoridades confirmaron la captura del delincuente. Atención a este video donde quedó registrado el ataque con una piedra por parte de un ladrón a un zapatero en la localidad de Bosa. Inconsciente quedó la víctima tendida en el piso. Ante la gravedad del golpe en la cabeza fue necesario trasladarlo al hospital de Kennedy, donde es atendido bajo pronóstico reservado. Las autoridades confirmaron la captura del delincuente, al cual en su poder le hallan 69 dosis de cocaína listas para ser distribuidas aquí en Bosa. Es de anotar que este sujeto es la persona la cual le causó la herida a un ciudadano en la noche anterior con un objeto contundente tipo piedra. El capturado estaría detrás de múltiples robos en esa localidad. Además, es señalado de vender y distribuir alucinógenos. Desde la Cámara de Representantes y en una audiencia pública en febrero, buscarán que la alcaldesa de Bogotá y el comandante de policía de la capital, entre otros funcionarios, respondan por la situación de inseguridad que atraviesa la ciudad. A la mesa directiva de la Comisión Primera será enviada la solicitud para que iniciando febrero se cite a una audiencia pública en la que se trate el problema de la seguridad en Bogotá. Con el fin de invitar a la señora alcaldesa, al secretario de Seguridad, al comandante de la Policía Metropolitana, al comandante de la Brigada número 13, para que nos expliquen qué es lo que está pasando con la inseguridad en esta ciudad. Para el representante Wills es clave que el manejo que se está dando a la seguridad en la capital cambie. En el municipio de Tibú, en norte de Santander, fue secuestrado un ingeniero quien trabaja como contratista de Ecopetrol. En las últimas horas, en el municipio de Tibú fue secuestrado por hombres armados el ingeniero Diego Fernando Lozano, que presta sus servicios a una empresa contratista de Ecopetrol en esa población. La Gobernación de Norte de Santander rechaza contundentemente los hechos que vienen ocurriendo en el municipio de Tibú, principalmente el secuestro la noche anterior del ingeniero contratista de la empresa Consultel.
Exigimos su pronta liberación y el respeto por su vida. El profesional fue secuestrado, al parecer por disidencias, en medio de los hostigamientos a la fuerza pública que se registran hace días en esa población. Secuestro que se suma al de Jason Martínez, un soldado profesional que el 3 de noviembre también fue secuestrado entre la localidad de Betas y el corregimiento de La Gabarra. Ecopetrol, a través de un comunicado, rechaza enérgicamente la retención del contratista de la empresa Consultet. Hace un llamado a sus captores para que lo dejen en libertad en la mayor brevedad. Valledupar, la Superintendencia de Salud intervino en el Hospital Rosario Pumarejo de López. La intervención se dio por no cumplir con un plan de mejoramiento establecido y tras identificar 72 hallazgos financieros, asistenciales y administrativos. El hospital se encuentra en estado de insolvencia crítica, con pérdidas cercanas a los 60.000 millones de pesos y una cartera que supera los 104.000 millones de pesos. La intervención ordena la separación de la gerencia y de los miembros de la junta directiva del hospital y se designó al economista y especialista en administración en salud Duber Vargas Rojas como agente especial interventor. La Fiscalía imputó cargos al sociólogo y docente de la Universidad Nacional, Fabián Sanabria Sánchez, por el delito de acceso carnal violento agravado por la confianza. De acuerdo con la Fiscalía, el profesor citó en su apartamento a un joven de 25 años que estaba interesado en que le recibiera la hoja de vida para conseguir trabajo. El docente le habría dado al joven una bebida oscura que lo mareó y luego abusó sexualmente de él. Esta noche, la Superintendencia Financiera ordenó suspender la operación de Sura en la Bolsa de Valores tras una nueva propuesta de oferta pública de adquisición sobre la compañía. Después de aprobada la OPA de esta semana para la compra de las acciones de Sura, se viene una nueva oferta pública de adquisición por parte de los Gilinski a través del fondo de inversiones JBD Holding SAS. Esta propuesta tiene un mínimo de 5% y un máximo de 6,25%. La nueva apuesta obligó a la Superintendencia Financiera a ordenar la suspensión de la acción de Sura en la rueda de negocios desde este lunes. Los Gilinski van por más después de haber logrado el 25,42% de la compañía, proceso que ya fue adjudicado por la Bolsa de Valores de Colombia. El mercado financiero espera que la llegada del nuevo inversionista y su posible interés por activos como Bancolombia no afecten el gobierno corporativo. Si los estatutos de gobierno corporativo son fuertes, pues debería actuar como un inversionista cualquiera, es decir, tener su opinión en la junta directiva, pero no debería haber un conflicto de intereses con los inversionistas minoritarios. Este lunes se daría la autorización a la OPA de Nutresa, donde los Gilinski también lograron quedarse como el segundo accionista mayoritario. El DANE reportó una caída en las ventas minoristas de alimentos. Según las encuestas económicas divulgadas hoy por el DANE, poco a poco los colombianos han venido disminuyendo la compra de alimentos procesados, mientras en agosto se tenía un crecimiento positivo de 4,8%, en septiembre cayó a menos 0,5%, en octubre a menos 2,1% y en noviembre fue a menos 3,4%. La inflación y los problemas de insumos explican este menor consumo de comida. Pues ha llevado a que esas comidas procesadas o esos elementos procesados a partir de carnes también hayan observado una disminución muy importante en el mes de noviembre. ¿Se están cuidando los hogares de gastar en algunos alimentos procesados? ¿Están restringiéndolos? Recordemos, Juan Armando, que en este caso particular para el mes de noviembre, pues vemos unos efectos también muy importantes de la preparación de los hogares para, llamémoslo así, sus comidas de las festividades de fin de año. El DANE también informó que lo que sí está aumentando son las ventas de combustibles, de vehículos y motocicletas, de repuestos para vehículos. El precio de la papa está por las nubes. En la central de abastos, Corabastos, el producto ha sufrido un incremento del 115% en este mes y lo peor es que seguirá subiendo. Situaciones amargas y dulces para los productores de papa en Colombia. En el segundo semestre de 2020 vivieron una de las más duras crisis con la caída devastadora de los precios. Tuvieron que salir a las carreteras casi que a regalar el producto.
Tras el paro nacional, pudieron repuntar y hoy, a comienzos de 2022, los precios del tubérculo están por las nubes. En época de plenitud de cosecha de la papa, un bulto de variedad pardapastusa podía estar en 65, 70 mil pesos el bulto. Hoy está en 135 mil pesos bulto al consumidor. Las llamadas variedades como la R12 negra, roja, suprema, única, marengo, se cotizaban alrededor de los 60, 65 mil pesos bulto y hoy están entre 110 y 115 mil pesos bulto al consumidor. Pero la situación no es color de rosa. La crisis quebró a muchos pequeños productores y el alto costo de los insumos agropecuarios por encima del 100% los llevó a abandonar los cultivos. El pequeño y el mediano agricultor ya desaparecieron. Hoy en día pues están sembrando prácticamente los grandes productores de papa. Nosotros como pequeños ya desaparecimos. Pese a la dura situación, los productores se aferran a la esperanza. Esperemos que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, en particular por el Ministerio de Agricultura, bajándole los aranceles cero a las importaciones de los insumos agropecuarios, puedan ayudar en algo a los productores del sector agropecuario colombiano. Lo más importante es que los productores de papa garantizan que hay suficiente oferta, tanto para la industria como para los hogares colombianos. La papa, la carne de res y de pollo y los aceites comestibles fueron, según el DANE, los productos de la canasta familiar que más subieron en el 2021. El Ministerio de Comercio destacó el crecimiento de 32.8% en la inversión extranjera directa del país. De acuerdo con el informe de la balanza de pagos, el flujo de capitales que llegó al país al mes de septiembre superó los 7.100 millones de dólares. Los proyectos de hidrocarburos y minería se convierten en los sectores de mayor crecimiento. La Aeronáutica Civil reporta aumento en la cancelación de vuelos tras los contagios por Omicron del personal aéreo. De acuerdo con el director de la Aerocivil, Yair Fajardo, este viernes se registraron 35 vuelos cancelados con una afectación de 2.975 usuarios. En lo corrido del año, la cifra alcanza 455 vuelos cancelados. La entidad autorizó a las aerolíneas a contratar personal extranjero para minimizar el impacto. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,37% a 1.431 puntos. La acción preferencial de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización de 4,57% a 4.550 pesos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más bajó, con una pérdida de 9,83% a 27.250 pesos. También la acción más negociada de la jornada fue la del Grupo Suramericana, al movilizar más de 135.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.993 pesos con 65 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.860 pesos y la venden entre 1.910 pesos. Un euro cuesta 4.574 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 39 centavos. El azúcar se transó en 18,31 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $84 con 28 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $86 con 36 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.801 pesos. Mucha atención, que miembros del CTI de la Fiscalía acaban de capturar a Jonier Leal dentro de las investigaciones por el asesinato de su hermano, el estilista Mauricio Leal, y de su madre, Marleni Hernández. En las próximas horas será llevado ante un juez de control de garantías para la legalización de la captura y una posible solicitud de medida de aseguramiento. La Fiscalía le imputará el delito de homicidio agravado.